Episodio 10. La disolución del yo construido. En el camino del despertar llega un momento inevitable, un momento en el que algo profundo comienza a revelarse. Los patrones que antes operaban en silencio empiezan a salir a la luz, y con ello se vuelve visible una verdad incómoda. Gran parte de lo que creíamos ser no era más que una construcción sostenida por la memoria, la repetición y la identificación con nuestra historia personal. En este episodio entramos en una de las etapas más delicadas de todo el proceso interior. Es el momento en que el yo que hemos construido durante años comienza a perder solidez. No porque alguien lo destruya, ni porque debamos luchar contra él, sino porque al verlo con absoluta claridad deja de tener el poder que antes ejercía desde las sombras. Cuando esto sucede, muchas personas experimentan algo que puede parecer inquietante, una sensación de vacío. Un espacio interior donde las viejas referencias empiezan a desvanecerse. Pero ese vacío no es una pérdida, es una apertura. Es el lugar donde la conciencia empieza a reconocerse a sí misma sin las máscaras de la identidad, sin las historias que la definían, sin los personajes que durante tanto tiempo ocuparon el centro de la experiencia. Comprender este punto es fundamental en el proceso del despertar. Porque solo al atravesar esta aparente disolución puede surgir algo completamente nuevo, una forma de presencia que ya no depende del pasado, una manera de existir que no necesita sostenerse en la narrativa del yo. En este episodio exploraremos ese umbral. El momento en que lo conocido comienza a desvanecerse. Y la conciencia empieza a descubrir lo que siempre ha sido, más allá de toda historia. Episodio 10. La conciencia como hogar interior. Hay un punto en el camino del despertar en el que ya no se busca nada nuevo. No porque todo esté resuelto, sino porque algo esencial ha sido comprendido. La conciencia deja de sentirse como una meta lejana y comienza a revelarse como el hogar interno desde el cual siempre has vivido, incluso cuando no lo sabías. En el sendero del ser reconocemos este momento como una maduración silenciosa del despertar, un punto donde la búsqueda se vuelve presencia y la pregunta se disuelve en experiencia. Durante mucho tiempo, la búsqueda espiritual estuvo orientada hacia afuera. Libros, maestros, rituales, símbolos, prácticas, experiencias extraordinarias, estados elevados de conciencia. Todo parecía necesario para llegar a algo más. Pero ahora surge una comprensión distinta y más profunda, nada de eso estaba fuera, todo apuntaba hacia lo mismo. La conciencia que buscabas es la misma que ahora escucha estas palabras, la misma que observa el pensamiento, la misma que siente el cuerpo y habita el instante. En el sendero del ser comprendemos que el verdadero hogar no es un lugar físico ni una identidad espiritual refinada, sino una forma de estar presente. Es una intimidad silenciosa con la experiencia tal como es. Ya no necesitas huir de ti, ni corregirte, ni transformarte para sentirte completo. Descubres que incluso en la imperfección hay totalidad. Esta conciencia hogar no depende de condiciones externas. No aparece solo cuando meditas, cuando todo fluye o cuando la mente está en calma. Está presente también en la incertidumbre, en el cansancio, en el caos emocional, en los días donde no hay claridad. La diferencia es que ahora no te abandonas cuando la experiencia se vuelve incómoda. Permaneces. Y ese permanecer es sanador. Permanecer contigo mismo es uno de los actos más profundos de amor consciente. En el sendero del ser enseñamos que el despertar no es escapar del dolor, sino aprender a sostenerlo sin perderte en él. Cuando haces esto, algo profundo se relaja. La lucha interna cesa. El sufrimiento innecesario se disuelve. La mente, acostumbrada a controlar, interpretar y anticipar, empieza a descansar. No porque desaparezca, sino porque ya no lleva el peso de definir quién eres. La identidad rígida comienza a aflojarse. Sigues teniendo historia, memoria, personalidad, pero ya no estás atrapado en ellas. Ahora las observas. Esta claridad trae una sensación de estabilidad interna. No es rigidez ni indiferencia, es arraigo. Puedes moverte, cambiar, equivocarte, perder y ganar sin perder el contacto contigo mismo. En el sendero del ser llamamos a esto habitar la conciencia, vivir desde el centro y no desde la reacción. Habitar la conciencia implica vivir presente incluso en medio del movimiento. No necesitas aislarte del mundo para estar despierto. Puedes trabajar, crear, amar, equivocarte, aprender y al mismo tiempo permanecer conectado con ese espacio interno silencioso que observa sin juzgar. Con el tiempo descubres que muchas reacciones automáticas se debilitan. No porque te esfuerces en controlarlas, sino porque ya no tienen el mismo combustible. La conciencia observa antes de reaccionar.
surge una pausa natural. En esa pausa nace la libertad verdadera. En el sendero del ser entendemos que la libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en no estar gobernado por patrones inconscientes. Es una libertad suave, profunda, silenciosa. Simplemente eliges desde un lugar más claro, más honesto, más íntegro. La relación con el tiempo también se transforma. Ya no vives proyectado constantemente hacia el futuro ni atrapado en la memoria del pasado. El presente deja de ser un tránsito incómodo y se convierte en el lugar donde realmente vives. Aquí es donde la vida sucede. Aquí es donde eres. Esta presencia sostenida revela una verdad esencial: nunca estuviste roto. Nunca necesitaste ser arreglado. Solo necesitabas ser visto con honestidad y compasión. En el sendero del ser esta comprensión es una de las llaves más profundas del despertar. Cuando te reconoces completo incluso con tus heridas, algo se libera. Dejas de luchar contra ti mismo. La energía que antes se usaba para resistir ahora se convierte en vitalidad, creatividad y claridad interior. El conflicto interno se transforma en coherencia. La conciencia como hogar interior también redefine el propósito. Ya no necesitas una misión grandiosa para justificar tu existencia. Vivir conscientemente se vuelve propósito suficiente. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se vuelve significativo cuando surge desde la presencia. En el sendero del ser hablamos de una espiritualidad encarnada, donde la conciencia no se separa de lo humano. Sigue sintiendo, deseando, dudando, aprendiendo. La diferencia es que ahora todo ocurre dentro de un espacio más amplio, más amable y más verdadero. Esta etapa del camino trae una profunda sencillez. No necesitas explicar lo que vives. No necesitas convencer a nadie. La verdad se expresa sola a través de la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. El discurso pierde importancia, la presencia habla. La soledad también cambia de significado. Ya no se vive como carencia, sino como espacio de encuentro contigo mismo. Puedes disfrutar de tu propia compañía sin sentir vacío. Esto no te aísla, te vuelve más auténtico en la relación con otros. En el sendero del ser reconocemos que cuando la conciencia se vuelve hogar, las relaciones se transforman. Ya no buscas que el otro te complete. Compartes desde la plenitud, no desde la necesidad. El amor deja de ser apego y se convierte en presencia compartida. Surge una escucha más profunda. Escuchas sin preparar respuestas. Escuchas con el cuerpo, con la respiración, con la atención plena. Esto crea vínculos más reales, más honestos. Incluso cuando hay desacuerdo o conflicto. La conciencia hogar también transforma la relación con el miedo. El miedo no desaparece, pero deja de ser una amenaza absoluta. Se reconoce como una sensación pasajera, no como una verdad sobre ti. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. En el sendero del ser enseñamos que la valentía no es ausencia de miedo, sino capacidad de permanecer consciente mientras el miedo está presente. Esta valentía silenciosa es una fuerza profunda que transforma la vida cotidiana. A medida que esta comprensión se estabiliza, la vida se vuelve más simple. No necesariamente más fácil, pero sí más clara. Sabes cuándo decir sí y cuándo decir no. Sabes cuándo actuar y cuándo esperar. Esta claridad no nace del pensamiento, nace de la presencia. El cuerpo se convierte en un aliado. Aprendes a escucharlo, a respetar sus señales, a honrar sus ritmos. La conciencia encarnada reconoce que el cuerpo es un puente, no un obstáculo. En el sendero del ser esta integración es esencial. Incluso el sufrimiento adquiere otro lugar. Ya no se vive como castigo, sino como maestro. No idealizas el dolor, pero tampoco lo rechazas. Lo atraviesas con dignidad, permitiendo que revele lo que necesita ser visto. Esta etapa del camino no tiene fuegos artificiales. No hay grandes revelaciones dramáticas. Hay algo más profundo, una paz discreta que no depende de circunstancias. Una confianza básica en la vida tal como es. En el sendero del ser sabemos que esta paz no es apatía. Es una disponibilidad total para la experiencia. Desde aquí, el amor fluye sin esfuerzo, no como emoción constante, sino como actitud fundamental ante la vida. Amar desde la conciencia es permitir que las cosas sean como son, sin dejar de cuidar, sin dejar de actuar cuando es necesario. Es un amor lúcido, no ciego. Un amor que no se pierde a sí mismo. Al vivir desde este hogar interior, descubres que nunca estuviste perdido. Solo estabas distraído. Y ahora,
Poco a poco, regresas a ti mismo una y otra vez, con suavidad, sin exigencia, sin violencia interior. Este regreso no tiene fin, porque cada momento es una nueva oportunidad de presencia. En el sendero del ser comprendemos que el camino no se completa, se vive. No se alcanza, se encarna. A medida que la conciencia se reconoce como hogar interior, surge una comprensión más sutil: no eres un visitante en la vida, eres la vida experimentándose a sí misma. Esta realización no llega como un pensamiento claro, sino como una sensación profunda de pertenencia. Ya no te sientes ajeno al mundo, ni separado de lo que ocurre. Todo te atraviesa, y tú atraviesas todo, sin perder tu centro. En el sendero del ser entendemos que esta pertenencia no significa disolución de la individualidad, sino integración. Sigues siendo tú, con tu historia y tu sensibilidad, pero ahora sabes que tu identidad no se limita a eso. Hay un espacio más amplio que sostiene cada experiencia, incluso aquellas que antes rechazabas. Cuando la conciencia se vuelve hogar, el juicio pierde fuerza. No porque adoptes una postura moral distinta, sino porque ves con más claridad. Ves el origen de los actos, los condicionamientos, los miedos que gobiernan a las personas, incluyéndote a ti mismo. Esta visión amplia genera comprensión, y la comprensión suaviza la dureza interior. Esta suavidad no es debilidad. Es fortaleza consciente. En el sendero del ser enseñamos que la verdadera fuerza nace de la honestidad interna, no de la resistencia. Cuando dejas de pelear contigo mismo, toda tu energía se organiza de manera natural. Empiezas a notar que tu relación con el esfuerzo cambia. Ya no fuerzas procesos internos ni externos. Actúas cuando hay claridad, descansas cuando es necesario. Esta inteligencia orgánica reemplaza al control compulsivo. La vida se vive con menos desgaste y más coherencia. La conciencia como hogar también transforma la forma en que enfrentas la incertidumbre. Antes, la incertidumbre era una amenaza que debía resolverse rápidamente. Ahora se convierte en un espacio fértil. Aprendes a no apresurarte a llenar el vacío con respuestas prematuras. Confías en que la claridad emergerá a su tiempo. En el sendero del ser hablamos de la sabiduría del no saber. Este no saber no es ignorancia, es apertura. Es permitir que la vida te muestre lo que aún no comprendes sin cerrar la experiencia con conclusiones mentales. Desde aquí, el aprendizaje se vuelve continuo y vivo. La presencia sostenida también afina la percepción de lo sutil. Empiezas a notar cómo una emoción se forma, cómo un pensamiento surge, cómo una reacción se activa. Esta observación no es fría, es íntima. Te vuelves testigo de tu propio movimiento interno sin perder la cercanía con la experiencia. Este testigo no es una entidad separada, es la conciencia misma reconociéndose. En el sendero del ser comprendemos que este reconocimiento es una de las formas más profundas de libertad. No necesitas huir de lo que sientes porque ya no te confundes con ello. Con el tiempo, esta claridad se refleja en decisiones más simples y auténticas. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no traicionas tu verdad interna. Aprendes a decir no cuando algo no está alineado, y a decir sí cuando hay resonancia, incluso si hay miedo. La conciencia hogar también redefine el éxito. Ya no se mide solo por logros externos, sino por coherencia interna. Puedes tener menos, hacer menos, pero vivir con mayor plenitud. En el sendero del ser entendemos que una vida consciente no siempre es espectacular, pero sí profundamente real. Esta realidad vivida trae una satisfacción silenciosa. No es euforia ni entusiasmo constante, es una sensación de estar en tu lugar. Incluso en medio del caos externo, hay una base estable que no se derrumba fácilmente. La relación con el pasado también se transforma. Los recuerdos ya no te arrastran con la misma fuerza. Los ves como capítulos de una historia que te formó, pero que no define completamente quién eres ahora. El pasado se integra sin dominar el presente. De igual manera, el futuro deja de ser una carga. Sigues planificando, soñando, proyectando, pero sin perder el contacto con el ahora. Sabes que el único lugar donde realmente puedes vivir es este instante. Todo lo demás es posibilidad. En el sendero del ser enseñamos que esta forma de vivir no es evasión, es compromiso profundo con la realidad. Estar presente es asumir la vida tal como se presenta, con sus luces y sombras, sin dividir la experiencia en espiritual y no espiritual. La conciencia encarnada reconoce lo sagrado en lo cotidiano. En una conversación sencilla, en un acto de cuidado, en el silencio compartido. No necesitas escenarios especiales para sentir conexión.
La conexión está disponible siempre. A medida que esta comprensión se afianza, surge un respeto natural por la vida. No desde una moral impuesta, sino desde la percepción directa de interconexión. Lo que haces tiene impacto. Lo que dices resuena. Esta conciencia genera responsabilidad amorosa. La responsabilidad consciente no es carga, es claridad. Actúas con mayor cuidado porque ves más. Y al ver más, eliges con mayor alineación. En el sendero del ser esta es una de las expresiones más maduras del despertar. Incluso la muerte se mira de otra manera. No como una amenaza constante, sino como parte del movimiento de la vida. Esta comprensión no elimina el dolor de la pérdida, pero aporta un contexto más amplio donde el dolor puede ser sostenido. La conciencia hogar te permite atravesar pérdidas sin perderte a ti mismo. El duelo se vive, se honra, se siente, pero no te destruye. Hay un espacio interno que permanece intacto incluso en medio de la tristeza. Con el tiempo, esta estabilidad interior se convierte en un refugio no solo para ti, sino para otros. Las personas perciben tu presencia. No por lo que dices, sino por cómo estás. En el sendero del ser entendemos que la conciencia se transmite más por resonancia que por palabras. Este episodio marca un punto de integración profunda. No es el final del camino, es una base desde la cual todo continúa. La conciencia como hogar interior no es una meta alcanzada, es una forma de vivir que se renueva en cada instante. Y así, una y otra vez, vuelves a ti. No para encerrarte, sino para habitar la vida con mayor verdad. No para aislarte, sino para relacionarte desde la presencia. No para escapar del mundo, sino para vivirlo plenamente. En el sendero del ser, este regreso constante a la conciencia es el corazón del despertar. No como un logro espiritual, sino como una forma simple, honesta y profundamente humana de estar vivo.